La desaparición de los 3 profesores del Liceo Jean Moulin en el sur de Francia nunca se clasificó oficialmente como delito. En abril de 1999, los registros policiales archivaron el caso como abandono voluntario, una expresión burocrática que no convenció a nadie que conociera siquiera mínimamente la rutina de los profesores. Salieron juntos de una reunión de profesores un viernes por la noche y nunca regresaron a casa. No hubo demanda de rescate, ni transacciones bancarias sospechosas, ni cadáveres, solo silencio y un coche que nunca fue encontrado. 20 años después, el tema seguía surgiendo ocasionalmente en conversaciones susurradas en los cafés de Béziers, siempre acompañado de miradas cautelosas. Era uno de esos sucesos que la ciudad había aprendido a sortear como una vieja grieta en la pared, visible, molesto, pero integrado en el paisaje cotidiano. Julien Moreau tenía 12 años cuando desaparecieron los profesores. Ahora, a los 32, regresaba a la ciudad tras más de una década viviendo en Lyon. La razón oficial era simple: vender la antigua casa familiar heredada tras la muerte de su madre. La verdadera razón era menos clara, incluso para él mismo. Béziers traía recuerdos que Julien nunca había logrado organizar del todo, solo relegados a un rincón remoto de su memoria. Había sido alumno de uno de los profesores desaparecidos, Marc Delon, profesor de historia conocido por sus clases directas, casi secas, y por su curiosa costumbre de interrumpir las explicaciones para observar detenidamente a sus alumnos, como si estuviera midiendo lo que cada uno ocultaba. Julien recordaba poco de las palabras de Delon, pero sí la sensación inquietante que le provocaban esas pausas. La mañana que encontró el coche, Julien solo buscaba aire. La casa parecía más pequeña que en sus recuerdos, llena de cajas, polvo y papeles viejos. Decidió caminar hasta el viejo camino rural que atravesaba los viñedos al norte del pueblo, un tramo poco transitado desde la construcción de la autopista. Fue allí donde solía montar en bicicleta de adolescente, lejos de las miradas de los adultos. El paisaje permanecía casi intacto: hileras de vides, ramas secas retorcidas por el viento y el constante olor a tierra húmeda. El silencio solo lo rompían los insectos y el lejano sonido de un tractor. Julien caminaba sin prisa cuando notó algo inusual: una mancha oscura entre los arbustos, paralela al camino. Se acercó con cautela, más por instinto que por miedo. Era un coche viejo, parcialmente oculto por la vegetación. Un Peugeot 405 con su azul marino descolorido por el tiempo. Las ruedas estaban desinfladas, la luneta trasera rota hacía tiempo. No se veían las matrículas. Julien no era un experto en coches, pero algo en ese modelo lo inquietó de inmediato. Tardó unos segundos en comprender por qué. El vehículo era idéntico al de una vieja fotografía que había visto innumerables veces en el periódico local, la imagen que acompañaba cada noticia sobre la desaparición de los profesores. Su corazón se aceleró, pero no se acobardó. Rodeó el coche, tocando la carrocería cubierta de polvo. No había señales recientes de movimiento. El descuido era antiguo, deliberado. La cerradura de la puerta del conductor estaba rota. El interior apestaba a moho y óxido. En el asiento trasero, restos de papeles ilegibles y un maletín de cuero completamente deteriorado. Julien respiró hondo antes de dirigirse a la parte trasera del coche. El maletero estaba cerrado, pero no con llave. Dudó un momento, no por miedo a lo que pudiera encontrar, sino por la certeza de que, al abrir la tapa, algo dejaría de ser solo el pasado. El crujido metálico resonó en el silencio del campo cuando el baúl se abrió. Dentro no había cadáveres, ni huesos, nada que justificara titulares sensacionalistas. Había algo peor: objetos cuidadosamente organizados.
3 carpetas escolares apiladas, un abrigo de hombre doblado, un reloj de pulsera parado a las 22:17, y encima de todo, una cinta de casete con una etiqueta amarillenta que decía, con letra firme, Reunión, 160499. Julien cerró el maletero lentamente, como si el gesto pudiera contener el peso de lo que acababa de ver. Sabía, con una incómoda certeza, que el coche no había sido simplemente olvidado. Alguien lo había escondido allí. Alguien había elegido ese lugar remoto, pero no inaccesible, demasiado cerca de la ciudad para ser una coincidencia, demasiado lejos para haber sido encontrado por casualidad, hasta ahora. El antagonismo en esa historia no se manifestaba en una persona visible, sino en una estructura silenciosa. La ciudad, las instituciones, los acuerdos tácitos. La desaparición de los profesores se había tratado como una molestia, algo que había que neutralizar para preservar reputaciones y rutinas, y Julien, incluso sin quererlo, acababa de reabrir una herida que todos habían aprendido a ignorar. Al alejarse del coche, se dio cuenta de que ya no era solo un exalumno que regresaba para vender una casa. Se había convertido en una variable inesperada, en una historia que nunca había terminado del todo. El pasado, que había permanecido sepultado bajo capas de tiempo e indiferencia, ahora exigía movimiento. Julien no llamó a la policía en ese momento. No por sospecha inmediata, sino por una sensación difícil de definir, que la desaparición de los profesores no era solo un caso mal resuelto, sino algo que se había mantenido así deliberadamente. Y, al volver a observar los viñedos silenciosos, comprendió que el pueblo no reaccionaría bien ante lo que estaba a punto de suceder. El conflicto principal se desarrollaba allí, sin grandes anuncios. La verdad contra el pacto silencioso del olvido. Y Julien estaba en medio, no como héroe ni investigador, sino como alguien que había abierto la puerta equivocada en el momento equivocado. El coche permaneció donde estaba, inmóvil, como si hubiera estado esperando exactamente ese reencuentro durante 20 años. Béziers no había cambiado tanto como Julien esperaba. Las fachadas del centro histórico aún estaban marcadas por antiguas grietas, los cafés seguían abriendo demasiado temprano y el Lycée Jean Moulin seguía en la misma manzana con muros altos y puertas de hierro que crujían al abrirlas. Lo que había cambiado no era la ciudad, sino la forma en que se organizaba para ocultar ciertas cosas. Julien empezó a notarlo en los detalles, en los silencios calculados, y en cómo la gente apartaba la mirada cuando el tema se acercaba demasiado al pasado. En los días posteriores al descubrimiento del coche, Julien comenzó a circular por la ciudad sin anunciar sus intenciones. Visitó archivos públicos, leyó ediciones antiguas del periódico local y recorrió los terrenos del colegio. En 1999, el instituto atravesaba un período delicado. Acusaciones veladas de favoritismo académico, presiones políticas regionales y una reforma administrativa que amenazaba con exponer viejas prácticas. Marc Delon, junto con Claire Vautrin y Etienne Roussel, formaba parte de un comité interno encargado de revisar las evaluaciones y los contratos temporales. Este comité nunca fue mencionado oficialmente tras la desaparición. En los registros, los 3 profesores solo aparecían como colegas que decidieron salir juntos esa noche. Sin embargo, al comparar documentos y fechas, Julien se dio cuenta de que la reunión pedagógica de ese viernes no estaba programada en el calendario escolar. Se había convocado de manera informal, fuera de los cauces habituales. Esto indicaba que la reunión no trataba asuntos rutinarios, sino algo lo suficientemente delicado como para evitar registros formales. Claire Vautrin era profesora de literatura moderna y conocida por su rigor. Los estudiantes la describían como distante, pero justa.
En los años previos a su desaparición, había cuestionado públicamente la promoción automática de ciertos estudiantes vinculados a familias influyentes de la región. Étienne Roussel, profesor de matemáticas, era el más discreto de los tres. Rara vez se involucraba en conflictos, pero tenía acceso a los sistemas administrativos de la escuela y colaboraba en la organización de calificaciones e informes. Julien empezó a comprender que el vínculo entre ellos no era amistad, sino responsabilidad. Los tres habían detectado irregularidades que iban más allá del simple favoritismo académico. Había indicios de manipulación de resultados, falsificación de contratos y malversación de fondos destinados a programas educativos. Nada de esto se investigó, ya que la desaparición interrumpió cualquier investigación antes de que siquiera comenzara. Los personajes secundarios surgieron ahora como piezas de un mecanismo mayor. El entonces director del instituto, Henri Valois, había fallecido en 2010, pero su influencia seguía siendo perceptible. Valois mantenía estrechas relaciones con las autoridades municipales y los empresarios locales. En entrevistas anteriores había descrito a los profesores desaparecidos como demasiado idealistas, una frase que, en aquel momento, parecía simplemente un comentario mordaz. Julien también conoció a Sophie Lambert, exsecretaria administrativa de la escuela, ahora jubilada. El encuentro se produjo por casualidad en una panadería cerca del mercado central. Al reconocer el apellido de Julien, Sophie mostró incomodidad inmediata. Sus respuestas fueron mesuradas y cautelosas. Confirmó la existencia del comité, pero se negó a entrar en detalles. Solo dijo que algunas puertas no estaban destinadas a abrirse después de tanto tiempo. A finales de la década de 1990, Francia aún lidiaba con controvertidas reformas educativas, recortes presupuestarios y la presión para obtener resultados estadísticos positivos. Las escuelas públicas recibían incentivos indirectos para mejorar las tasas de aprobados a cualquier precio. En regiones más pequeñas, esto creó sistemas paralelos de protección mutua entre administradores, políticos y familias influyentes. Béziers no fue la excepción. Julien comenzó a observar cómo estos elementos culturales moldeaban los comportamientos. La excesiva deferencia a la jerarquía, el miedo a romper el consenso local y la tendencia a tratar las denuncias como ataques personales contribuyeron a explicar por qué la desaparición se neutralizó rápidamente. No hubo una movilización popular constante ni una demanda prolongada de respuestas. La ciudad prefirió preservar su imagen. Aún así, no todos lo habían olvidado. Un antiguo compañero de clase de Julien, Tomás Rigal, ahora periodista independiente, mostró interés al enterarse del coche. Tomás recordaba con claridad las clases de Delon y la tensión que se había instalado en la escuela semanas antes de la desaparición. No tenía pruebas, solo recuerdos fragmentados y viejos rumores, pero confirmó que algunos estudiantes habían sido transferidos discretamente ese año. Adentrarse en este mundo requería cautela. Julien se dio cuenta de que cada persona cargaba con una versión incompleta de la historia, moldeada por el miedo, la conveniencia o la lealtad. Los antagonistas no se presentaban como villanos evidentes, sino como individuos que protegían estructuras que garantizaban su estabilidad. La amenaza no era explícita, sino constante, sustentada por décadas de silencio colectivo. Al final de esa semana, Julien comprendió que los profesores no habían desaparecido por casualidad ni por decisión propia. Se habían convertido en obstáculos, y el mundo que los rodeaba, la escuela, la administración, la ciudad, se había adaptado rápidamente a su ausencia, como un organismo que rechaza un cuerpo extraño para seguir funcionando. También comprendió que avanzar implicaba confrontar no solo los hechos, sino también a personas que aún ocupaban puestos de influencia.
La exploración más profunda de los personajes reveló una red de responsabilidades difusas, donde nadie parecía directamente culpable, pero todos tenían algo que perder. La historia comenzaba a tomar forma, no a través de respuestas claras, sino a través de la creciente complejidad de las relaciones. Cada nuevo descubrimiento dejaba claro que la desaparición de los profesores era solo un síntoma de algo mucho mayor, cuidadosamente mantenido fuera del alcance durante 20 años. Julien decidió proceder con cautela tras comprender la magnitud de lo que había encontrado. No sacó los objetos del coche, sino que fotografió todo con el viejo teléfono móvil que aún conservaba. Cada imagen era una prueba silenciosa. Anotó la hora, la posición del vehículo y la ruta exacta hasta el lugar. Luego, volvió a tapar el maletero, borrando cualquier rastro visible. La decisión no fue heroica, sino estratégica. Julien comprendió que cualquier movimiento precipitado podría alertar a quienes quisieran enterrar ese pasado. En los días siguientes, la tensión empezó a manifestarse concretamente. Julien se dio cuenta de que lo vigilaban. Un coche aparcaba repetidamente cerca de la casa heredada, siempre a horas diferentes. No hubo ningún acercamiento directo, solo la presencia insistente. Caminando por el centro de la ciudad, notó conversaciones interrumpidas y expresiones cerradas cuando se mencionaba su nombre. El conflicto dejó de ser meramente investigativo para convertirse en social. La ciudad reaccionó como un organismo defensivo, adaptándose discretamente a la amenaza que representaba su curiosidad. Julien decidió compartir algo de lo que sabía con Thomas Rigal. La reunión tuvo lugar de noche, en un discreto bar cerca del río Orb. Julien solo mostró fotos del coche y mencionó los objetos encontrados, sin revelar la ubicación exacta. Thomas reaccionó con cautela, pero reconoció la gravedad de la situación. Explicó que, años antes, había intentado escribir sobre irregularidades en la educación secundaria, pero que repentinamente había perdido sus fuentes. La desaparición de los profesores había servido como advertencia colectiva. Esto reforzó la percepción de que el conflicto involucraba fuerzas persistentes. La investigación avanzó, pero surgieron nuevos obstáculos. Al intentar acceder a archivos administrativos más recientes, Julien encontró documentos faltantes y fechas incoherentes. Algunos registros habían sido reemplazados por versiones abreviadas, eliminando nombres y decisiones importantes. La eliminación no fue accidental. Cada laguna indicaba intervención humana. Julien se dio cuenta de que alguien seguía revisando el pasado, incluso décadas después. El conflicto adquirió un nuevo cariz, ya que no se trataba solo de reconstruir los hechos, sino de afrontar la manipulación que seguía activa. Los personajes secundarios comenzaron a influir directamente en el curso de los acontecimientos. Sophie Lambert dejó un breve mensaje en el contestador automático de Julien pidiéndole que parara. No había ninguna amenaza explícita, solo la frase «Esto no acabará bien». Poco después, el exprofesor de filosofía del instituto se negó a hablar, a pesar de haber accedido inicialmente. El miedo se convirtió en un agente narrativo. Cada negativa, cada silencio, aumentaba la sensación de estar rodeado y la presión psicológica sobre Julien. El antagonismo se hizo más evidente cuando Julien recibió una notificación formal del ayuntamiento. Esta afirmaba que el vehículo encontrado se encontraba en propiedad privada y que cualquier interferencia podría tener consecuencias legales. La carta citaba normas ambientales y de seguridad pública, pero evitaba mencionar el historial del vehículo. Julien comprendió que la estructura institucional se estaba movilizando. El conflicto ahora giraba en torno al uso legítimo del poder administrativo para obstaculizar la búsqueda de la verdad. A pesar de esto,
Julien continuó. Regresó a la ubicación del auto en momentos alternos, observando cambios sutiles. Alguien había alterado la vegetación. Las huellas de neumáticos eran recientes. Esto confirmó que el vehículo no estaba tan olvidado como se creía. La tensión aumentó, ya que el tiempo se había convertido en un factor crítico. Si Julien se demoraba demasiado, la evidencia podría desaparecer. Cada visita al lugar conllevaba un riesgo creciente, convirtiendo la investigación en un juego de vigilancia silenciosa. Thomas, a su vez, empezó a recibir respuestas evasivas de antiguos contactos políticos. Algunos se negaban a hablar con él, otros le aconsejaban discreción. Comprendió que publicar cualquier cosa sin pruebas irrefutables sería inútil. El conflicto exigía algo más sólido que testimonios fragmentados. Esto creó una sutil divergencia entre él y Julien. Mientras Julien buscaba entendimiento, Thomas necesitaba confirmación pública. Esta diferencia de objetivos añadió tensión a la recién formada alianza. El pasado también empezó a reaccionar emocionalmente. Julien empezó a tener lagunas mentales de su infancia, recuerdos inconexos de pasillos vacíos y reuniones inesperadas de exalumnos. Recordaba la ausencia de profesores y el reemplazo de clases sin explicación. Estos recuerdos no le ofrecieron respuestas directas, pero reforzaron la convicción de que la desaparición había afectado a más personas de las que admitía. El conflicto se volvió tanto interno como externo, uniendo la investigación de los hechos con la resonancia personal. Al final de esta etapa, Julien estaba plenamente involucrado. No era fácil volver a su vida anterior. El conflicto había dejado de ser una curiosidad histórica para convertirse en una amenaza activa. Cada paso adelante aumentaba los riesgos, pero también aclaraba el alcance del encubrimiento. El silencio de 20 años comenzaba a resquebrajarse, y aunque aún no se había resuelto nada, la confrontación entre la búsqueda de la verdad y el mantenimiento del olvido se había establecido definitivamente. La investigación de Julien empezó a desbordarse de su control inicial. Una de estas surgió cuando decidió examinar la antigua casa de Marc Delon, ahora ocupada por nuevos residentes. Fingiendo interés inmobiliario, Julien logró entrar en la propiedad. El interior había sido renovado, pero el sótano permanecía prácticamente intacto. Allí, entre cajas olvidadas, encontró marcas en el suelo que indicaban que los muebles habían sido arrastrados repetidamente. No había documentos, pero el espacio sugería reuniones frecuentes y silenciosas, lejos de los pasillos del instituto. Este descubrimiento no explicó la desaparición, pero indicó que Delon se movió con cautela antes de desaparecer. Otra subtrama surgió a través de Claire Vautrin. Julien localizó a Hélène, la hermana menor del profesor, quien vivía en Montpellier. El encuentro fue breve y tenso. Hélène nunca había creído la versión oficial, pero había desistido de buscar respuestas tras sufrir presiones indirectas, dificultades profesionales, invitaciones canceladas y un aislamiento progresivo. Reveló que Claire sospechaba algo más grave que un fraude administrativo. Habló de informes paralelos y nombres intocables. Hélène le dio a Julien un viejo cuaderno, devuelto anónimamente años después, que contenía notas fragmentadas y fechas codificadas. Mientras tanto, Thomas Rigal se enfrentaba a su propio conflicto. Un editor regional mostró interés inicial en la historia, pero se retractó tras una llamada telefónica no identificada. Poco después, Thomas recibió una oferta de trabajo fuera de la región, claramente diseñada para distraerlo. La oferta incluía una sutil recomendación de abandonar la historia. Este intento de desplazamiento reveló una estrategia recurrente: eliminar piezas incómodas sin confrontación directa. Thomas rechazó la oferta, pero comprendió que su margen de maniobra se reducía rápidamente.
La presión del tiempo se hizo evidente cuando Julien notó alteraciones en los registros digitales del ayuntamiento. Las fechas se habían modificado en los últimos meses, lo que sugería una revisión reciente y coordinada. Esto indicaba que alguien estaba monitoreando posibles accesos y actuando preventivamente. El tiempo ya no era neutral. Cada día aumentaba el riesgo de la destrucción definitiva de las pocas pruebas restantes. Julien comenzó a trabajar de noche, copiando documentos y fotografiando pantallas, consciente de que su oportunidad se estaba agotando. Las subtramas personales también se intensificaron. La relación de Julien con Béziers se volvió más conflictiva. Viejos amigos evitaban las reuniones y los vecinos mostraban una curiosidad excesiva. La casa heredada dejó de ser un refugio para convertirse en una imagen de vulnerabilidad. Julien cambió sus hábitos, varió sus rutas y redujo sus contactos. Estas adaptaciones no fueron drásticas, sino constantes, creando una tensión psicológica acumulada. La investigación comenzaba a tener un impacto personal, tangible. El cuaderno de Claire reveló otra capa. Las notas mencionaban reuniones fuera de la escuela, siempre asociadas con los nombres de asociaciones culturales locales. Julien descubrió que estas entidades funcionaban como fachadas para la circulación de fondos públicos. Los profesores eran utilizados como intermediarios involuntarios, firmando informes sin acceso a todos los detalles. Cuando Delon, Claire y Etienne se dieron cuenta del patrón, se convirtieron en riesgos operativos. La subtrama financiera conectaba la educación, la política local y el prestigio social, ampliando el alcance del conflicto principal. Todas estas líneas de investigación convergían en el mismo punto. La desaparición no fue una reacción impulsiva, sino una solución calculada. Aún así, ninguna prueba indicaba violencia directa. Esto complejizó el caso, ya que sugería cooptación, coerción o aislamiento forzado. La ausencia de cuerpos daba pie a múltiples interpretaciones, manteniendo vivo el misterio y dificultando cualquier conclusión definitiva. A medida que se acumulaban las subtramas, Julien necesitaba establecer prioridades. No todas podían explorarse a fondo sin comprometer la trama principal. Centró sus esfuerzos en lo que conectaba a personas, documentos y decisiones institucionales. Lo demás se convirtió en ruido de fondo, reforzando la idea de un sistema articulado, no de un único culpable. El ritmo se aceleró cuando Julien se dio cuenta de que el coche podía ser remolcado en cualquier momento. Se había anunciado un proyecto ambiental para la zona vinícola, lo que justificaba perfectamente la tala del terreno. La convergencia de las subtramas creó una urgencia narrativa. Ya no había espacio para largas investigaciones paralelas. Cada elemento debía contribuir directamente al resultado. Las complejidades no debilitaron la historia, sino que la hicieron más densa. El conflicto principal permaneció intacto, ahora sustentado por múltiples capas interconectadas. La desaparición de los profesores dejó de ser un hecho aislado y se convirtió en un mecanismo silencioso, eficiente y duradero. Julien comprendió, cada vez con mayor claridad, que desmantelar este mecanismo requeriría una acción decisiva, y el tiempo para hacerlo se agotaba. El punto de inflexión se produjo silenciosamente, sin persecuciones ni enfrentamientos directos. Julien se dio cuenta de que algo había cambiado cuando, al regresar de una visita nocturna a los archivos digitales del ayuntamiento, encontró la puerta principal de su casa rota. No habían robado nada. El ordenador, la cámara y los documentos estaban intactos. El acto no buscaba pérdidas materiales, sino la comunicación. Alguien sabía exactamente lo que hacía y quería que lo supiera. La investigación ya no se toleraba, pero se consideraba una amenaza real. Julien no llamó a la policía. Inspeccionó cuidadosamente la escena.
fotografió la cerradura rota y limpió cualquier marca visible. Ese allanamiento tenía un propósito psicológico. Ya no había lugar para interpretaciones ambiguas. El conflicto adquirió una forma nueva, más directa, incluso sin rostros ni nombres. El antagonista permaneció difuso, pero su presencia se había vuelto innegable. A la mañana siguiente, Julien recibió un sobre sin remitente en su buzón. Dentro solo había una hoja impresa con fecha y dirección. 16 de abril de 1999, Route de Narbonne, antiguo centro de formación agrícola. Era el mismo día de la desaparición. El lugar estaba a las afueras de la ciudad, parcialmente abandonado desde la década del 2000. Julien comprendió que esta información no era una invitación, sino un desafío. Alguien había decidido llevar la historia a otro nivel. Llegó al lugar a última hora de la tarde, manteniendo al principio las distancias. El centro agrícola consistía en cobertizos bajos, rodeados de cercas oxidadas y vegetación alta. Al entrar en uno de los edificios principales, Julien encontró claras señales de uso. Sillas apiladas, marcas de cuadros desprendidos de las paredes y cables viejos en el suelo. No había sido solo un centro educativo, había sido algo temporal, improvisado y secreto. En una habitación lateral, Julien encontró lo que cambiaría definitivamente su comprensión del caso. Un armario metálico, olvidado o olvidado deliberadamente, contenía 3 carpetas de plástico protegidas por tapas transparentes. En su interior se encontraban informes completos, firmados por Marc Delon, Claire Vautrin y Etienne Roussel. Los documentos detallaban planes para desviar recursos educativos, los nombres de los intermediarios y, sobre todo, la participación indirecta de las autoridades regionales. No eran borradores, eran versiones finales, listas para su presentación al Ministerio de Educación. La revelación central no solo residía en el contenido, sino también en la conclusión de los informes. Había una nota conjunta que indicaba que habían sido citados a una reunión externa esa noche con la promesa de una mediación institucional. Creían que la confrontación sería administrativa, no personal. Esto desmanteló la narrativa del abandono voluntario. No habían huido, habían respondido a una citación. Sintió el peso del punto de inflexión no como una conmoción, sino como una claridad. Hasta entonces, todo apuntaba a manipulación y silencio. Ahora había una intención documentada. Los docentes confiaban en el sistema que pretendían denunciar. Esa confianza había sido explotada. La desaparición no fue solo un método de contención, sino un mensaje interno. La disidencia tendría un costo definitivo. Al salir del edificio, Julien vio un coche aparcado a lo lejos. No intentó esconderse. Caminó visiblemente hacia su vehículo. El coche distante no se acercó, simplemente observó. El intercambio implícito de visibilidad consolidó el cambio de dinámica. El conflicto ya no era unilateral. Julien era reconocido como un participante activo. De vuelta en casa, hizo copias digitales de los informes y los almacenó en diferentes lugares. Por primera vez, consideró seriamente la posibilidad de no sobrevivir políticamente a esto. No había una amenaza física directa, pero la presión institucional fue suficiente para destruir reputaciones, carreras y estabilidad. Aún así, la existencia de los documentos cambió la balanza. El silencio ya no era la única opción. Thomas Rigal fue informado esa misma noche. Al ver los informes, Thomas comprendió que la historia trascendía el ámbito local. Ya no era un viejo misterio, sino un caso estructural de corrupción con implicaciones nacionales.
La decisión de proceder o no dejó de ser meramente moral, se volvió estratégica. Publicar el caso requeriría protección, coordinación y tiempo, recursos escasos, dado el movimiento de confrontación ya en marcha. El punto de inflexión se consolidó cuando Julien recibió un segundo mensaje, esta vez un correo electrónico anónimo. El texto era breve y directo. Confiaron, no debiste. No llevaba firma. La frase puso fin a cualquier duda sobre la naturaleza del conflicto. La investigación había llegado al núcleo sensible de un sistema que había permanecido intacto durante 2 décadas. Desde ese momento, Julien comprendió que ya no buscaba respuestas, sino consecuencias. La historia había cambiado de rumbo. Ya no se trataba de descubrir qué les había sucedido a los profesores, sino de decidir qué hacer con la verdad que habían intentado revelar. El pasado, finalmente expuesto, exigía una elección en el presente. Las consecuencias del punto de inflexión no se manifestaron de forma explosiva, sino progresivamente, como una presión constante que alteraba comportamientos, decisiones y relaciones. Julien se dio cuenta de ello a la mañana siguiente. El ambiente en la ciudad parecía el mismo, pero las interacciones habían cambiado. Quienes antes solo evitaban el contacto, ahora mostraban una vigilancia abierta. El conflicto había dejado atrás la sospecha para entrar en la anticipación. Todos parecían reaccionar a algo que aún no había sucedido, pero que ya se temía. La primera reacción concreta provino del ayuntamiento. Julien recibió una citación solicitando aclaraciones sobre actividades no autorizadas en una zona rural protegida. El texto era técnico e impersonal, pero la fecha era demasiado precisa para ser casualidad. El mensaje implícito era claro: cualquier paso en falso se consideraría una infracción administrativa. El sistema respondió con sus herramientas más eficientes, evitando acusaciones directas y limitando los movimientos. Thomas Rigal también sintió los efectos. Su teléfono empezó a sufrir interferencias frecuentes. Los correos electrónicos tardaban en llegar o simplemente desaparecían. Una antigua fuente canceló una reunión minutos antes, alegando una enfermedad repentina. No hubo enfrentamientos, solo una retirada generalizada. La reacción colectiva fue la misma que había silenciado el caso en 1999, ahora reaplicada con métodos actualizados. La desaparición de los profesores les había enseñado cómo actuar. Julien comprendió que se trataba de un modelo probado. A nivel personal, las consecuencias fueron inmediatas. Julien empezó a dormir muy poco, no por miedo explícito, sino debido a una constante hipervigilancia. Cada ruido cobraba importancia. Cada mensaje debía ser evaluado. La investigación ya no era un proyecto intelectual, sino una forma de vida. Redujo el contacto al mínimo, evitando conversaciones innecesarias. La soledad se volvió funcional, no emocional. Fue una adaptación a las circunstancias. Hélène, la hermana de Claire, volvió a contactarla. Al enterarse de la existencia de los informes, reaccionó con ambivalencia. Sintió alivio al finalmente encontrarle sentido a la desaparición, pero también culpa por haberse dado por vencida años atrás. Su reacción no fue de aliento, sino de advertencia. Conocía el alcance de las presiones silenciosas y temía que Julien repitiera el aislamiento que había destruido su propia trayectoria. La consecuencia emocional del punto de inflexión ahora afectaba a quienes orbitaban en torno al conflicto. La reacción más significativa surgió de la propia historia. Julien se dio cuenta de que los informes no eran meros documentos acusatorios, sino mapas de responsabilidad. Cada nombre citado correspondía a alguien aún vivo, aún activo, aún integrado en la estructura social. Esto transformó el conflicto en algo actual, no histórico. Las posibles consecuencias dejaron de ser abstractas.
Revelar la verdad significaba provocar reacciones en cadena impredecibles. El antagonismo institucional se ha vuelto más sofisticado. Un periódico regional publicó un artículo elogioso sobre la renovación educativa de Béziers, destacando las inversiones y la transparencia administrativa. El texto citaba el pasado solo de forma genérica, reforzando la idea de superarlo. Era un intento de estructurar la narrativa antes de que surgiera otra. Julien comprendió que la disputa ahora incluía el control simbólico de la memoria colectiva. Aún así, empezaron a aparecer pequeñas grietas. Un ex empleado municipal envió un mensaje anónimo confirmando la existencia de reuniones externas en 1999. Nada verificable, pero coherente con los informes. Otro contacto indicó que los archivos físicos se habían transferido en ese momento a un almacén fuera de la ciudad. Estas reacciones no eran un apoyo rotundo, sino indicios de que el silencio no era absoluto. El punto de inflexión comenzaba a resonar. Las consecuencias también afectaron la percepción que Julien tenía de los profesores desaparecidos. Dejaron de ser figuras pasivas y adquirieron dimensiones más complejas. No eran víctimas al azar, sino agentes conscientes que habían decidido actuar. Esta comprensión alteró el peso moral de la investigación. Julien no solo estaba exponiendo un crimen, sino completando un acto interrumpido. Esto reforzó su determinación, incluso ante la creciente presión. El conflicto avanzaba hacia una fase irreversible. Cada reacción institucional confirmaba la relevancia de lo descubierto. Cada intento de contención reforzaba la existencia del encubrimiento. Julien comprendió que a partir de ese momento no habría vuelta atrás en el anonimato. La historia ya no podía ser desmantelada sin confrontación. Las consecuencias finales de esta etapa no fueron respuestas claras, sino cambios estructurales en la dinámica del conflicto. El silencio ya no era del todo efectivo. La verdad comenzaba a generar movimiento, aunque contenido. El punto de inflexión había cumplido su propósito, había cambiado el eje de la narrativa. Ahora, todos los involucrados reaccionaban no al pasado, sino a la amenaza concreta de que se hiciera público. La siguiente fase exigió algo diferente de Julien, más allá de la curiosidad y la cautela que habían guiado sus pasos hasta entonces. Por primera vez, necesitaba cambiar no solo sus estrategias, sino también su actitud. La investigación ya no era reactiva. Ahora requería iniciativa, disciplina y resiliencia. Superar esa etapa no significaba dominar el sistema, sino aprender a operar bajo presión constante sin desmoronarse. Julien estableció una rutina rígida. Se levantaba temprano, registraba sus observaciones, organizaba documentos y establecía objetivos diarios claros. Esta estructura no solo era práctica, sino también psicológica. Le servía para evitar que el miedo se convirtiera en parálisis. Dejó de actuar impulsivamente y empezó a elegir cada movimiento con intención. El crecimiento no provenía de grandes decisiones, sino de una constancia silenciosa. También comenzó a delegar. Por primera vez, compartió plenamente los informes con Thomas y creó copias cifradas que envió a contactos fuera de la región. Esto aún no era una divulgación, sino una protección distribuida. Julien comprendió que sobrevivir al proceso requería abandonar la idea del control absoluto. La verdad debía existir más allá de él. Este desapego marcó un cambio profundo en su forma de actuar. La relación con Thomas también evolucionó. Los desacuerdos iniciales dieron paso a una cooperación más madura. Cada uno llegó a respetar los límites del otro. Thomas se encargó de la verificación externa de datos y la estrategia periodística, mientras que Julien se centró en la coherencia interna de la narrativa y la conexión histórica. Esta división redujo las tensiones y aumentó la eficiencia.
El crecimiento colectivo se hizo visible en acciones coordinadas. Julien se enfrentó a nuevos desafíos, distintos a los anteriores. Uno de ellos fue lidiar con la duda, no sobre los hechos, sino sobre las consecuencias humanas. Empezó a recibir mensajes indirectos de las personas mencionadas en los informes, no amenazantes, sino cargados de emotividad. Historias de familias, carreras y legados surgieron como argumentos implícitos para el silencio. Resistir esto requería madurez ética. Julien aprendió a distinguir la responsabilidad individual del chantaje moral. Otro desafío fue aprender a esperar. El ritmo acelerado de la investigación inicial dio paso a pausas estratégicas. No era necesario utilizar toda la información de inmediato. El crecimiento provino de la capacidad de contener la urgencia y aceptar que algunas victorias se retrasaban. Este cambio de comportamiento representó una importante superación interna, ya que Julien siempre había asociado la acción con la velocidad. La ciudad seguía observando, pero Julien ya no reaccionaba con la misma ansiedad. Comprendió que parte de la presión provenía de la expectativa de una reacción. Al volverse predecible en su calma, redujo la efectividad de las tácticas de intimidación. Su crecimiento personal se reflejó en su lenguaje corporal, sus respuestas breves y la ausencia de justificaciones innecesarias. No confrontó, pero tampoco se rindió. Los recuerdos de su infancia previamente fragmentados comenzaron a reorganizarse. Julien comprendió que su anterior incomodidad con el silencio no era casual. Crecer significó reconocer que esta investigación no era meramente circunstancial, sino la continuación de algo interrumpido tempranamente. Esta integración del pasado con el presente dio cohesión a su trayectoria. Ya no se veía como alguien que se había topado con un misterio, sino como alguien que finalmente había asumido un rol largamente postergado. Hélène volvió a llamar, esta vez con un tono diferente. No le pidió a Julien que parara. Él simplemente le preguntó cómo podía ayudar sin exponerse. Este gesto marcó un crecimiento indirecto gracias a la actitud de Julien. Su persistencia creó espacio para que otros también evolucionaran, aunque con limitaciones. Superar los desafíos dejó de ser algo individual para convertirse en algo compartido. Julien también aprendió a aceptar pequeñas pérdidas. Algunos contactos se desvanecieron para siempre. Ciertas puertas se cerraron. No intentó reabrirlas. Madurar significó comprender que avanzar implicaba abandonar viejas versiones de sí mismo y de sus relaciones. La investigación transformó no solo el objeto de estudio, sino también a quien la realizaba. Al final de esta etapa, Julien ya no era solo resiliente, se había vuelto constante. Su fuerza no provenía de la indignación inicial, sino de la claridad que había construido. Sabía lo que hacía, por qué lo hacía y hasta dónde estaba dispuesto a llegar. El crecimiento no prometía la victoria, pero sí garantizaba la continuidad. Y, en ese contexto, continuar era la forma más concreta de superación. La preparación para el clímax comenzó cuando Julien se dio cuenta de que el tiempo había dejado de ser una mera fuente de presión para convertirse en un elemento narrativo activo. Las señales de movimiento institucional se intensificaban, pero ahora de forma menos difusa. Había una sensación de cierre, como si el sistema se reorganizara para una conclusión inevitable. Julien comprendió que esta fase no requería nuevos descubrimientos, sino una alineación precisa de lo ya existente. Él y Thomas comenzaron a trabajar con plazos definidos, no fechas públicas, sino hitos internos. Se revisó cada documento, se cotejó cada nombre, se reconstruyó cada evento cronológicamente. La preparación no buscaba un impacto emocional inmediato, sino la solidez.
El clímax no podía depender de suposiciones. Tendría que resistir negaciones, revisiones legales y ataques a la credibilidad. Julien sabía que cualquier debilidad sería explotada sin dudarlo. Las subtramas comenzaron a resolverse discretamente. Julien decidió no profundizar más en el asunto del coche en los viñedos. El vehículo seguía siendo importante, pero su función narrativa ya se había cumplido. Insistir en ese punto aumentaría los riesgos sin añadir nuevas capas relevantes. De igual manera, cortó el contacto con fuentes inestables. La preparación requería una concentración absoluta en el eje central, los informes, la citación externa y la desaparición coordinada. Thomas, por su parte, garantizó canales de publicación seguros fuera del circuito regional. Esto implicó acuerdos previos, revisiones legales independientes y la definición de responsabilidades editoriales claras. Nada se publicaría impulsivamente. La tensión aumentó precisamente porque todo parecía demasiado tranquilo. La ausencia de una reacción explícita indicaba que la otra parte también se estaba preparando, eligiendo cuidadosamente el momento para actuar. Julien comenzó a registrar cada interacción, incluso las aparentemente irrelevantes. Un saludo apresurado, una conexión silenciosa, un correo electrónico automático. La preparación incluyó anticipar narrativas alternativas. Sabía que cuando la historia saliera a la luz, surgirían versiones contradictorias. El clímax no solo sería factual, sino simbólico. Quien controlara la interpretación inicial controlaría parte del impacto. Resolver subtramas personales también era necesario. Julien organizó la venta de la casa heredada no como una vía de escape, sino como un cierre. Esa casa había dejado de ser un ancla emocional. Terminar ese capítulo le aportó ligereza práctica y psicológica. Redujo pertenencias, digitalizó archivos y eliminó rastros innecesarios. La preparación incluyó estar disponible, móvil y funcional. Hélène envió un mensaje final confirmando que no podía aparecer públicamente, pero autorizó el uso de la información ya compartida. Julien respetó los límites. La preparación no requirió sacrificios adicionales de terceros. El clímax debía centrarse en los hechos, no en la exposición humana colateral. Esta decisión reflejó el crecimiento ético consolidado en la etapa anterior. El entorno externo también indicaba que se acercaba a un punto crítico. Se adelantaron las obras ambientales en los viñedos. El ayuntamiento anunció un evento público para celebrar las inversiones educativas regionales. La coincidencia no pasó desapercibida. Julien comprendió que este evento se usaría como cortina de humo. El clímax tendría que trascender el ruido planificado. Durante la semana previa a la decisión final, Julien repasó mentalmente todo el recorrido, no como una reflexión prolongada, sino como una comprobación de coherencia. Cada paso debía conducir lógicamente a la confrontación final. No había lugar para desvíos ni revelaciones artificiales y tardías. La preparación exigía fidelidad al camino que había trazado. El clímax solo tendría fuerza si parecía inevitable. Lomas confirmó que todo estaba listo para su publicación en múltiples plataformas, de forma coordinada. Julien autorizó el uso completo de los informes y el contexto histórico. Al hacerlo, cedió el control final. Esta fue la preparación más difícil. Aceptar que el resultado ya no dependería exclusivamente de sus acciones directas. El clímax sería un evento colectivo, provocado, pero no gestionado por él. La noche anterior, Julien no había revisado documentos. No había hecho listas. Caminó por la ciudad en silencio. Observó fachadas, calles y el instituto en penumbra. No había nostalgia, solo comprensión. La preparación estuvo completa cuando comprendió que no había nada más que ajustar sin comprometer el equilibrio que había logrado.
El clímax se acercaba no como una explosión repentina, sino como una convergencia. Todo lo que debía estar en su lugar estaba listo. Las subtramas se habían concluido o absorbido. Las tensiones estaban alineadas. El siguiente paso no sería preparatorio, sería decisivo. El clímax no empezó con sirenas ni titulares, sino con la publicación simultánea de los archivos a las 6 de la mañana de un martes cualquiera. Thomas coordinó la publicación en 3 medios nacionales, mientras que copias completas de los informes se enviaban automáticamente al Ministerio de Educación, la Fiscalía Regional y 2 organizaciones independientes de transparencia pública. Julien siguió todo a distancia, sin anuncios, consciente de que el impacto no provendría del gesto en sí, sino de la imposibilidad de contenerlo. Las reacciones fueron inmediatas y caóticas. Las primeras horas estuvieron marcadas por declaraciones genéricas, manifestaciones de sorpresa y solicitudes de investigación. El sistema respondió como siempre, intentando ganar tiempo. Sin embargo, esta vez, los documentos eran demasiado completos. Fechas, firmas, comprobaciones financieras cruzadas y la citación externa del 16 de abril de 1999 quedaron registradas de forma inequívoca. No había forma de clasificarlo como una interpretación subjetiva. El punto de quiebre se produjo cuando uno de los nombres mencionados en los informes, ahora con un cargo regional relevante, concedió una entrevista negando cualquier implicación y afirmando que los docentes se habían retirado voluntariamente por motivos personales. Minutos después, uno de los anexos publicados reveló que este mismo directivo había autorizado la reunión externa esa noche. La contradicción fue inmediata, pública e irreversible. El relato oficial se desmoronó ante sus propias palabras. Béziers reaccionó tardíamente pero con intensidad. El instituto estaba rodeado de periodistas. Antiguos profesores comenzaron a hablar, no todos, pero sí los suficientes. La memoria colectiva, antes controlada, se fragmentó. El clímax no solo llegó con la exposición de los culpables, sino con la ruptura del consenso silencioso. La gente común empezó a reconocer que sabía más de lo que había admitido durante 20 años. El punto de inflexión decisivo llegó al final del día, cuando la Fiscalía confirmó la apertura de una investigación penal por secuestro y obstrucción a la justicia. Por primera vez, la desaparición dejó de calificarse oficialmente como abandono. Este cambio legal lo cambió todo. Lo que se había tratado como ausencia voluntaria se reconoció ahora como acción coordinada. El sistema que se había protegido mediante la ambigüedad perdió su principal escudo. Julien vio las noticias sin celebrar. La transformación visible no se manifestó en los demás, sino en él mismo. En cuanto habló la Fiscalía, se dio cuenta de que no sentía alivio, sino alineación. El peso que había cargado no había desaparecido, simplemente había encontrado su lugar. El clímax no le ofreció un triunfo, sino coherencia entre la acción y la consecuencia. Las autoridades regionales intentaron responder con una comisión interna, pero la medida fue ampliamente criticada. La presión nacional impidió soluciones superficiales. Los informes, ahora públicos, fueron citados textualmente. No hubo manera de reducir su alcance. El intento de control simbólico fracasó. El clímax se consolidó como una ruptura estructural, no como un episodio aislado. En el punto álgido de la revelación, Julien recibió un último mensaje anónimo. A diferencia de los anteriores, no había ninguna amenaza. Solo la frase, "Ahora sabemos que no funcionó". Eso confirmó lo que ya estaba claro. El mecanismo silencioso había sido desmantelado no por una confrontación directa, sino por una persistencia documentada. El clímax no fue violento, sino definitivo.
La transformación del protagonista se hizo evidente cuando Julien rechazó invitaciones para entrevistas personales. No buscaba protagonismo. Había cumplido su papel de apoyar el camino de la verdad hacia la esfera pública. Al renunciar al protagonismo mediático, demostró el cambio más profundo en su trayectoria. Ya no necesitaba demostrar nada. La historia ya no dependía de él. El conflicto central se resolvió no con castigos inmediatos, sino con la imposibilidad de volver al silencio. La desaparición de los maestros adquirió nombre, contexto y responsabilidad. La ciudad, obligada a afrontar su propia omisión, ya no podía refugiarse en la indiferencia. El clímax cerró el ciclo iniciado en 1999, sin suponer un cierre emocional completo, pero sí una conclusión narrativa innegable. Al final de ese día, Julien volvió a conducir por los viñedos. El coche ya no estaba. Lo habían retirado oficialmente como prueba. El espacio vacío no representaba pérdida, sino plenitud. El clímax no dejó rastros simbólicos, solo la certeza de que por primera vez en 20 años la historia avanzaba sin quedar relegada a la sombra. Las consecuencias finales comenzaron a revelarse en las semanas siguientes, no como un desenlace espectacular, sino como una reorganización lenta e inevitable. La investigación avanzó con cautela, respetando los plazos legales y los procedimientos formales. Algunas figuras públicas fueron destituidas temporalmente de sus cargos, otras dimitieron alegando motivos personales. No se produjeron arrestos de inmediato, pero el efecto más profundo no residió en las medidas punitivas iniciales, sino en la ruptura definitiva del discurso que había mantenido el silencio durante 2 décadas. El Lycée Jean Moulin fue sometido a exhaustivas auditorías. Se recopilaron archivos físicos, se clonaron servidores digitales y se reevaluaron los contratos antiguos. El profesorado en activo expresó su alivio al darse cuenta de que prácticas antes consideradas intocables ahora eran cuestionadas abiertamente. La institución no fue retratada como un villano aislado, sino como parte de un sistema que había normalizado las desviaciones en nombre de la estabilidad. Esta distinción evitó simplificaciones excesivas y permitió una comprensión más madura de los acontecimientos. Para Bessières, el impacto fue ambiguo. Hubo resistencia, negación e intentos de minimizar el escándalo, pero también surgió un discreto movimiento de revisión colectiva. Conversaciones previamente eludidas comenzaron a tener lugar en espacios públicos. La desaparición de los maestros dejó de ser un susurro inquietante para convertirse en una referencia histórica concreta. La ciudad no se transformó abruptamente, pero perdió la capacidad de fingir ignorancia. Esto, en sí mismo, representó un cambio estructural. Julien observaba todo a distancia. Permaneció en la región unas semanas más, solo para ultimar detalles prácticos. No fue citado oficialmente como testigo en esa etapa inicial, pero sabía que podría suceder. Aún así, su postura se mantuvo inalterada. No buscó reconocimiento ni protagonismo. Su participación terminó en el momento en que la verdad se hizo pública y evidente. La venta de la casa se completó sin dificultad. Al entregar las llaves, Julien se dio cuenta de que este gesto tenía un peso simbólico mayor del que esperaba. La casa representaba no solo una herencia familiar, sino una permanencia involuntaria en un pasado suspendido. Al dejarla, no escapaba de la historia, sino que afirmaba que ya no necesitaba su presencia constante para existir. El cierre fue a la vez práctico y emotivo. Thomas Rigal continuó siguiendo los acontecimientos periodísticos. Surgieron nuevos informes que profundizaron las conexiones y responsabilidades. Algunos artículos se enfrentaron a intentos de desacreditarlos, pero ninguno logró desmantelar el núcleo fáctico ya establecido.
El caso comenzó a citarse en debates nacionales sobre transparencia administrativa y protección de denunciantes. Su alcance superó las expectativas iniciales no por sensacionalismo, sino por la coherencia documental. Hélène envió un último mensaje de gratitud, sin dramatizar. Para ella, la conclusión no le hizo justicia plena, pero devolvió la dignidad a la memoria de su hermana. Saber que Claire no había sido imprudente ni ingenua, sino consciente y responsable, alteró profundamente su relación con el pasado. Esta íntima consecuencia, invisible para el público, fue una de las más significativas. Los maestros desaparecidos fueron reconocidos oficialmente como denunciantes. Un acto administrativo sencillo pero significativo corrigió los registros antiguos. No hubo monumentos ni grandes ceremonias públicas, solo la rectificación formal de un error histórico. Esta sobriedad evitó convertir la tragedia en un espectáculo y mantuvo la coherencia ética de la conclusión. Para Julien, el mayor efecto a largo plazo fue interno. La inquietud difusa que lo había acompañado desde su juventud perdió fuerza. No porque todo se hubiera resuelto, sino porque la ruptura entre lo conocido y lo admitido finalmente se había superado. Comprendió que no toda verdad genera consuelo, pero su ausencia produce una corrosión silenciosa. Su viaje no lo había transformado en un héroe, sino en alguien coherente con sus propias acciones. La historia no concluyó con respuestas completas sobre el destino final de los profesores. Esta ausencia siguió siendo una limitación insalvable. Aún así, el arco narrativo se cerró, restaurando el significado, el contexto y la responsabilidad. La desaparición dejó de ser vacía y se convirtió en una consecuencia reconocida de decisiones humanas específicas. La conclusión no ofrecía una catarsis completa ni castigos ejemplares inmediatos. Ofrecía algo más duradero: la imposibilidad de volver al olvido. Las estructuras expuestas tendrían que adaptarse a un nuevo estado de visibilidad. Y esto, más que cualquier frase, representaba el verdadero cierre de esa historia. Años después, los nombres de los profesores comenzaron a aparecer en notas a pie de página de informes oficiales y estudios académicos sobre ética pública. No eran héroes populares, sino referencias silenciosas. Julien continuó con su vida, lejos de Béziers, con la certeza de que algunas historias no requieren un final completo, solo una continuación honesta. El coche, los documentos y el escándalo desaparecieron de las noticias, pero no de la memoria colectiva. Lo que una vez fue un vacío se convirtió en un hito, y eso bastó para asegurar que el silencio nunca volviera a ser el mismo. Su ausencia terminó enseñando más que cualquier lección formal. Si esta historia te ha hecho reflexionar, no dejes que se quede aquí. Comparte tu interpretación. Escribe en los comentarios qué te impactó más y cómo interpretas las decisiones de los personajes. Historias como esta solo perduran cuando generan diálogo y memoria colectiva. Al suscribirte al canal, apoyas narrativas investigativas, realistas y profundas. Se siguen produciendo nuevos relatos, misterios e historias humanas con cuidado y responsabilidad. Tu participación fortalece este espacio y garantiza que las verdades difíciles sigan contándose, debatiéndose y recordándose. Aquí, cada lector atento contribuye directamente a mantener vivas historias que importan socialmente hoy